En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos por estar aquí, por haber venido a escucharme y a escuchar la presentación que voy a hacer de mi novela El Misterio del Puente Mayor. Y me gustaría dar en especial las gracias al Ayuntamiento de Iscar, porque una vez más, creo que es el tercer año ya que estoy aquí, me deis la oportunidad de presentar mis novelas. Y bueno, pues creo que de una manera muy sutil lo he agradecido, incluyendo un personaje del pueblo en mi anterior trabajo, no en el Misterio del Puente Mayor, pero sí en la Operación Escarlata, que se presentó el año pasado, pero como al final la Feria del Libro no salió adelante, pues no pude traerle, y ahí tuve un pequeño guiño, un pequeño detalle con el pueblo, pues eso, haciendo que un personaje fuera de aquí y acabara de hecho por las calles de Iscar circulando. Pero no vengo a hablar de Operación Escarlata, vengo a hablar de Misterio del Puente Mayor. Y es que el Misterio del Puente Mayor es el cierre de una saga que además es que he traído aquí año tras año. Hace 4 o 5 años traje El Sillón del Diablo, después traje El Crimen de Canterac, y quien haya leído El Crimen de Canterac pues habrá dado cuenta que el libro termina, tiene cierre, tiene final, pero sí que quedan algunos cabos por atar que justo se cierran en el Misterio del Puente Mayor. Es un poco la idea que tenía cuando lo terminé. Cada libro se puede leer de forma independiente, son novelas con un principio, un final, es novela negra con un toque de novela histórica, porque siempre nos lleva a una leyenda del pasado, a un suceso importante de la historia de Valladolid, a una época diferente, además cada época es muy concreta. Ahora hablaré por qué he elegido esas diferentes épocas, pero siempre intentando que los policías sean los mismos, luego son distintos casos para los mismos personajes, y al final la saga termina con esto. Cuando digo que la saga termina con esto, la gente me pregunta, ¿no vas a escribir más? Por supuesto, pero escribiré con otras cosas, otros personajes, otros policías, otros temas, y abandonaré ya al inspector Navarro, que el pobrecito ya merece jubilarse un poco, se ha ganado el derecho, ¿no?, a una jubilación. Así que bueno, con este libro remate una saga, es un fin de ciclo, y una saga que además son tres novelas en 4 tomos, porque El Crimen de Canterac salió en 2 tomos. ¿Qué podemos encontrar en el Misterio del Puente Mayor? Como generalmente acostumbro a hacer, es una historia que mezcla 2 novelas a la vez. Porque nos encontramos con una novela histórica que nos va a trasladar a la época del Conde Ansúrez, que creo que es una época fascinante, porque es la época de los orígenes fundacionales de Valladolid, cuando Valladolid era solo una aldea. Ojo, que eso es un detalle que además no es casual, está hecho bastante premeditadamente, porque en El Sillón del Diablo me baso en el Valladolid de los Austrias, nuestro Valladolid más importante, el que más cariño tenemos, con orgullo presumimos de que si fuimos capital de España y ciertas cosas que solemos decir que luego son no tan ciertas como presumimos, porque cuando decimos fuimos capital de España parece que mucha gente cree que lo fuimos durante siglos y fueron unos poquitos años, pero nos sentimos orgullosos de esa época, y eso en El Sillón del Diablo es la que reflejo, ese Valladolid, el Valladolid de los Austrias. En El Crimen de Canterac intento reflejar el Valladolid del ferrocarril, que es el Valladolid que renace. Después de que Valladolid deja de ser capital de España, se convierte en una ciudad de provincia sin mucha trascendencia histórica durante siglos, y es la llegada del ferrocarril la que hace que Valladolid despierte y empieza a crecer y a expandirse, salen nuevos barrios, delicias, pajarillos, crecemos de manera exponencial gracias al tren. Y ese es el Valladolid que reflejo en El Crimen de Canterac. Luego, ¿por qué no reflejar el Valladolid del Conde Ansúrez? El Valladolid que era una aldeíta, 4 calles que giraban en torno a un río y a un par de iglesias, y de repente ven la llegada de un conde que decide repoblar la ciudad y se convierte en algo importante. Un Valladolid que ni siquiera dependía de sí mismo, que Valladolid era una pedanía de Cabezón, que en aquel entonces era de Cabezón de Cerrato, no de Pisuerga, pero Cabezón de Cerrato es lo mismo. Y que gracias a Conde Ansúrez pues se ganó un nombre propio y se ganó peso e importancia. Y es en este sobre el libro que va a ir. Sobre la creación del Misterio del Puente Mayor se han hecho muchas leyendas. Hay una que sí que aparece reflejada en el libro, pero no es la más importante, que es la que habla de que si la condesa Hilo, estando el conde Ansúrez de viaje, encargó la construcción del conde a un musulmán, que estaba del puente, perdón, a un musulmán, pero este, como estaba enamorado de una sirvienta de la condesa, pues no les dejaban estar juntos por ser musulmán, pues construyó un puente muy estrechado a propósito para que en caso de tener que huir, en caso de ataque, la ciudad no se pudiera defender. Esa leyenda aparece, tal vez sea la que más corre de boca en boca, pero desde luego no es la que más jugo tiene, no es la más interesante. La más interesante es la leyenda de los Rebollo y los Tobar. ¿La conocéis? Es una leyenda que es nuestro Romeo y Julieta. Nosotros en Valladolid tenemos un Romeo y Julieta particular, y sería la leyenda del Puente Mayor, que cuenta que en ese Valladolid, en el Valladolid
justo previo a la llegada del conde Ansúrez, había un pequeño consejo de familias que eran quienes gobernaban la ciudad, para las familias más poderosas, más importantes, y entre esas familias destacaban dos, los Reollo y los Tobar, que se odiaban, tenían un odio a muerte entre ellos. Y la mala suerte quiso que el más pequeño de los Reollo y el más pequeño de los Tobar, en este caso difiere de Romeo y Julieta, eran dos varones que se enamoraron de la misma mujer. Una chica llamada Flor que vivía justo al otro lado del Pisuerga, pero no había río, no había puente. Se cruzaba el río con una cuerda, con una barquita, bueno, como se hacía en la Edad Media antes de que hubiera un puente, con unas barquitas, a veces tirando de una cuerda, se llegaba a la otra orilla. En ese Valladolid, en esa situación, un día de tormenta, una tormenta horrible, se encuentran en plena noche, en mitad del campo, el joven Reollo, el joven Tobar, se enfrentan a un duelo a muerte y uno de los dos mata al otro. ¿Qué hace? Decide huir con Flor. Va al embarcadero, coge la barca, pero la tormenta es tal que el Pisuerga parece un mar embravecido, imposible pasar al otro lado con una barquita. Se hunde la barca, el hombre se medio ahoga y al final ¿qué hace? Pues le pide a Dios, le pide ayuda al cielo para poder salir de aquella y llegar a la otra orilla para reunirse con su amada. En ese momento aparece un rayo del cielo y el que le habla es el diablo, que el diablo no deja escapar la oportunidad y le dice: a cambio de tu alma construiré un puente para que pases. El chico desesperado acepta y se levanta ese puente, que es el puente mayor, eso dice la leyenda, sale del fondo del agua, emerge el puente. Pero el diablo es tramposo, no se puede hacer trampas con el demonio, porque cuando llega al otro lado del puente y ve por fin la granja y ve que donde vivía su amada Flor y se va a reunir con ella, descubre que el rayo que cayó justo antes de que apareciera el diablo había impactado justo encima de la joven y la encuentra muerta. Así que la leyenda dice que a partir de ahí se le vio vagando por León y por las calles de diferentes ciudades de Castilla enloquecido. Esa es la leyenda. Si a esa leyenda le sumamos la llegada del conde Ansúrez y le sumamos algo que la gente no sé si desconoce o por lo menos no se le ha dado la importancia que tiene, y es que el conde Ansúrez y el Cid Campeador, figura importantísima en la historia de nuestro país, sobre todo medieval, se conocieron y tuvieron una relación muy importante, muy cercana. Ambos fueron alférez del mismo rey. En principio fueron alférez de diferentes reyes. Uno fue alférez de Sancho II, el Cid Campeador, y otro fue alférez de Fernando I, el conde Ansúrez. Uno era el rey de León, otro el rey de Castilla. Pero cuando Fernando I consiguió, cuando Alfonso VI consiguió vencer a Sancho II y le mató, ahí tenemos la famosa jura de Santa Gadea, el Cid diciendo que jura que no tuviste nada que ver en la muerte de tu hermano. Ahí estaba el conde Ansúrez. El conde Ansúrez era fiel a ese rey, y de hecho es ese rey el que le cede Valladolid. Luego, si exploramos esa relación entre esos dos personajes, lo juntamos con esta leyenda y metemos un misterio secreto de unos restos que aparecen, que no sabemos de quién son y que hay que descubrir, ya tenemos la parte legendaria servida. Una parte legendaria ambientada en el siglo XI que tiene bastante de aventuras. Pero ya sabéis que yo hago novela negra ambientada en el presente, lo que hago son saltos al pasado. Luego en el presente tenemos un asesino suelto por las calles de Valladolid. Se va a enfrentar a los policías de siempre, se va a enfrentar al inspector Navarro, se va a enfrentar a Bárbara, que Bárbara, quien haya leído mis anteriores trabajos, pues sabrá que es la museóloga trabajaba en Fabionelli, pero acaba trabajando en el Louvre, en París. Y bueno, pues tiene que ciertos personajes repetitivos de mis anteriores libros, pues van a aparecer aquí. ¿Quién es en este caso el asesino? Pues es un personaje que ha estado muy vinculado a mis otras dos novelas. Es quien ha movido los hilos de los anteriores libros, pero que siempre ha logrado salir impune. Joaquín es un personaje que quien haya leído los otros libros sabrá que ha estado ahí, estuvo detrás del Sillón del Diablo, estuvo detrás del Crimen de Canterac, pero no le gustaba, digamos, ser él, siempre buscaba a alguien que hiciera el trabajo sucio por él. En este libro es el quien decide, me voy a encargar yo personalmente de hacer las cosas porque está claro que delegar no funciona. Y descubre que le gusta. Mientras va cometiendo ciertos crímenes por la ciudad de Valladolid, va descubriendo que, ostras, me gusta, no sé por qué no lo había hecho antes, lo cual demuestra su mente perversa, su mente loca, despiadada, y bueno, pues le convierte en un personaje muy peligroso. Entonces, a lo largo de las páginas vamos alternando unos personajes del presente con unos personajes del pasado, capítulos en el siglo XI, capítulos de la actualidad, hasta que al final descubrimos que lo que pasó en el siglo XI tiene que ver con lo que pasa en la actualidad, qué relación hay
entre ambas historias, que son esos misteriosos restos, que los restos son unos restos que están el Cid y el conde Ansúrez intentando qué hacer con ellos, donde los ocultamos, donde los llevamos los restos de alguien, un personaje importante, y acaban, pues eso, los acaban trayendo a Valladolid. Y esos restos lo que hacen es aparecer en Valladolid en la actualidad, y es un poco lo que hace un poco de motor de toda la historia, cuando hay un derrumbamiento parcial en el puente, en el presente, y aparecen. Que se inicia también una investigación, se intenta descubrir qué ha pasado, y al final, pues, descubrimos lo de siempre, ¿no? Que el asesino es el mayordomo. Bueno, en este caso el asesino no es el mayordomo, pero podría ser. Generalmente, esta novela tiene más toques de novela de aventuras que otras. Generalmente, me suele gustar siempre... digo que hago novela negra mezclada con novela histórica, porque es cierto, mis libros, siempre hay un asesino cometiendo una serie de crímenes por la ciudad, por Valladolid, y hay una relación con algo que pasó en el pasado, en la historia de Valladolid, diferentes épocas, como ya he dicho antes, pero me gusta darle un toquecito de otro sabor. Tenemos el caso del Sion del Diablo, que bueno, podríamos ser el que más novela negra pura tiene, ¿no? Más novela policíaca. Sin embargo, el crimen de Calderac tiene un toque de terror. El hecho de tener un personaje vestido como un médico de la peste, con una máscara de médico veneciano, con un cuchillo sembrando el pánico por Valladolid, da un toquecito de terror. Y de hecho ha habido gente que tras leer las novelas me ha dicho: es que me da miedo salir a la calle de noche, o me da miedo moverme por determinadas zonas porque es que le estoy viendo. Tiene ese punto. Esta novela no tiene tanto terror. Esta novela es más de aventuras. Nos llevamos a una época épica, ¿vale? A la época medieval, de hecho a la Alta Edad Media, castillos, batallas. De hecho está la batalla de la Golpejera, que es una batalla que tuvo lugar en Palencia, donde de hecho sabemos que se enfrentó realmente el conde Ansúrez con el Cid. No sabemos si sus espadas llegaron a chocar, pero desde luego esos personajes estuvieron enfrentados, cada uno en su bando. Luego nos traslada a una época más de aventuras, y juntando esas dos historias, novela negra con novela de aventuras, sale El misterio del Puente Mayor, que cierra la saga y que creo que, bueno, pues, que es un enfoque diferente a lo que he intentado escribir hasta ahora. Sigo utilizando muchos escenarios de Valladolid, sigue siendo muy fácil reconocer ciertos lugares. El Teatro Calderón, por ejemplo, aparece en esta novela, aparece el Pepe Rojo. Las calles de Valladolid salen muy bien reflejadas, y es muy fácil moverse, evidentemente, por el Puente Mayor y imaginarse lo que está sucediendo. Es un poco la gracia de estas novelas, ¿no? El que estén ambientadas en una ciudad, en este caso cercana, en Valladolid, donde quien más o quien menos seguro que os acercáis de vez en cuando, pues, tiene el encanto de identificar los lugares donde se ambienta, el poder saber esto está sucediendo aquí, está sucediendo allá. Eso yo creo que es un punto extra, y quien no es de Valladolid, ni de la provincia, ni de cerca, y no ha conocido nunca Valladolid, bueno, pues también tiene su encanto. Yo leo muchas novelas y algunas están ambientadas hasta en lugares imaginarios que ni existen, y las novelas me encantan igual. Luego, no es impedimento el conocer la ciudad o no conocer la ciudad para que el libro te guste o te deje de gustar, pero sí que intento dar un plus a la gente de mi ciudad. Es decir, yo escribo para la gente de Valladolid, y luego me gusta que el resto de la gente lo lea y lo disfrute. Pero eso es lo que tengo en mente en un primer lugar. Luego, siempre, además, como escribo siempre para la gente de Valladolid, intento que Valladolid sea un protagonista más. La ciudad es un personaje. Es decir, podemos decir que está el inspector Navarro, que está Bárbara, que hay en este caso un personaje que es el hijo de Navarro, que se llama Salvador. Hay una serie de personajes que son los personajes físicos, los que tienen carne, por así decirlo, pero hay un personaje encarnado, que sería Valladolid, es un personaje más, una protagonista de libros. De esta manera además vamos reviviendo ciertos lugares, descubriendo la historia del Puente Mayor, el Puente Mayor que ha sido destruido varias veces, el Puente Mayor que incluso en la época de Napoleón, cuando huyó de Valladolid porque el general Wellington le perseguía, le hizo volar y voló varios ojos y tuvo que ser reconstruido. Se dan cuenta que tiene una historia, pues diría casi que hasta milenaria, porque tiene muchos siglos de historia y merece ser contada. Y eso también es un poco lo que el libro se recrea en ese Valladolid, ¿no? Por eso juega ese papel de guía de la ciudad también, porque vas leyendo el libro y te vas moviendo por un itinerario, por una serie de calles, por una serie de ambientes, recorriendo
el Valladolid, en este caso, eso, del Conde Ansúrez, que era un Valladolid muy pequeñito. Además, hay que hacer una introspección, hay que cerrar los ojos, hay que imaginar ese Valladolid. Y seguro que más de uno se sorprendería. Porque, por ejemplo, pensamos en Valladolid ahora, ¿dónde está el núcleo de Valladolid? ¿Dónde está el centro? Seguro que muchos dirían, la Plaza Mayor. La Plaza Mayor es el centro de Valladolid. La Plaza Mayor, hasta el siglo XVI, no era ni Plaza Mayor. Era la plaza donde se hacía el mercado del ganado. Y estaba a las afueras. En el siglo XI, lo que era el centro de Valladolid era la Plaza San Miguel. La Plaza San Miguel, que en aquella época se llamaba Plaza de San Pelayo, era el centro. Y de hecho había una iglesia en todo el centro de esa plaza, no era una plaza, había una iglesia ahí, la iglesia de San Pelayo, y a partir de ahí podemos hacer un círculo no muy grande, 4 calles que gira alrededor de San Miguel, y eso era Valladolid. Llegaba más o menos hasta poco menos de San Pablo por un lado, más o menos la calle de Gueva, es decir, donde estaría la Antigua. De hecho, la Antigua la mandó construir el Conde Ansúrez, y cerramos por ahí hasta llegar ya a envolver San Miguel, y no era tampoco mucho más grande. Tenía una empalizada, pero una empalizada de madera, una empalizada primigenia de madera. De hecho, no está probado que la tuviera, podía tenerla, podía no tenerla, pero se habla de una empalizada de madera. Y luego un ramal del río Esgueva que atravesaba ese pequeño Valladolid. Y en esas calles, en ese Valladolid que es el que se encuentra el Conde Ansúrez, es donde se ambienta parte de la novela. Luego vais a ver que es protagonista totalmente. Es la gran protagonista de esta historia, el Valladolid del presente y el Valladolid del pasado. Y bueno, pues con esto que os estoy intentando decir, pues creo que hay que apostar por la literatura siempre, porque además estamos en una feria del libro, ¿no? Entonces, apostar por la literatura siempre es un activo. Leer es, yo creo, que el mayor de los vicios y de los hobbies que se puede tener, y creo que decirlo en una feria de libros es el mejor lugar en el que se puede decir. Y si encima intentamos leer algo que nos aporte, que sea enriquecedor, pues el hobby es doblemente nutritivo, ¿no? Porque nos está aportando el placer de la lectura y encima nos está aportando algo de cultura. Y yo cuando escribo mis novelas intento dar ese pequeño toquecito de aprender algo de la ciudad, de conocer un poco dónde estamos, de dónde venimos, por dónde nos movemos, y eso es lo que añado. Esta novela sale de Valladolid también, ¿eh? No gira en torno a Valladolid. Por ejemplo, al aparecer el personaje del Cid, sale Burgos, ¿vale? Entonces sale la ciudad de Burgos, los personajes tienen que viajar allí, hay ciertas escenas que transcurren en esa ciudad, pero lo más importante, la historia gira aquí. Y bueno, pues quien haya leído el resto de libros, desde luego verá un final, yo creo personalmente digno a la saga. Es lo que he intentado, ¿no? Dar un final de altura por todo lo alto. Y eso que creo que lo dejé complicado con el misterio del puente, no, con el crimen de Canterac, porque con el crimen de Canterac hay un momento en el que todos los personajes, todos los habitantes de Valladolid estamos en peligro. Hay un momento en el que la ciudad entera puede desaparecer del mapa, y superar eso fue complicado. A ver cómo hago un final de altura que sea mejor que el del crimen de Canterac. Y bueno, pues creo que el final está a la altura, que es un final de saga trepidante, emocionante, con mucha tensión, con muchos personajes, con muchas tramas además que se van intercalando. También hay un rodaje de una película simultánea, porque en esa ficción, en este mundo paralelo del misterio del Puente Mayor, se está rodando una película sobre el sillón del diablo. Luego eso también nos retrotrae un poco a la primera novela, como homenajeando al primero de los libros. Y luego además de creer que es un final digno de la saga, que ya os digo que seguiré escribiendo otras historias. Algún personaje de estos aparecerá por ahí en alguno de mis libros, pero la saga en sí acaba. Pues creo que es una novela que se puede leer de manera independiente. Es un libro que, bueno, quien no haya leído nada, es un libro que va de un asesino que va cometiendo unos crímenes en Valladolid que están relacionados con una historia que pasó en el siglo XI, y ya está. No hace falta leer nada de lo anterior para poder disfrutar de este libro, que también es mi objetivo. Yo siempre pongo ejemplos de otros autores que, bueno, pues escriben libros con mismos personajes y luego pues no tienen ninguna relación. Esto en cierto modo es algo así. Es una novela que se puede leer de manera independiente del resto, aunque siempre es mejor haber leído lo anterior porque pillas muchos más detalles. Hay un montón de referencias a novelas anteriores. La palabra que tanto está de moda ahora, que le han puesto de moda mucho la serie, ¿no? Spoiler.
la palabra que decimos, no me hagas spoiler, pues te puedes llevar algún spoiler leyendo este libro de los anteriores, probable que suceda. Pero se puede leer perfectamente de manera independiente. Y bueno, pues os invito a que lo leáis, a que le deáis una oportunidad, y luego os animo a que si lo hacéis, luego me lo contéis. Porque yo disfruto mucho conociendo vuestras opiniones, sabiendo si el libro os gusta, si no os gusta, si os ha parecido interesante. En redes sociales siempre contesto. Reconozco que no soy una persona muy activa en redes sociales. Es irónico porque aparte de escritor soy informático, pero dicen que en casa de herrero cuchillo de palo. Luego estoy todo el día con ordenadores y luego las redes sociales apenas las toco. Luego si alguien me escribe, prometo que contestaré, pero es posible que me entere, anda, mira, se me han escrito hace una semana. Eso puede pasar, porque me ha sucedido. Pero vamos, ya os digo que si alguien lo lee, me podéis mandar un mensaje: Facebook, Twitter, Instagram, hasta Threads, que es lo que se ha abierto ahora la nueva red, pues también tengo un perfil ahí. TikTok no acabo yo de cajar muy bien con ella. No acabo yo de verle la utilidad como escritor a subir vídeos de libros o algo así, no acabo de ver mucho la utilidad, pero le llevo dando vueltas, varios años de hecho. Llevo varios años dándole vueltas a ver cómo puedo enfocar TikTok. Así que bueno, si alguien me quiere escribir, pues os digo, es muy fácil, es @VictorMDelPozo, es en mi perfil. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por haberme escuchado y sobre todo muchísimas gracias por apoyar la cultura, por apoyar la literatura y por acudir a ferias del libro, crear ferias del libro, promocionar ferias del libro, porque bueno, pues esto yo creo que esto es vida para los autores, porque para los escritores es vida, es un soplo de aire fresco para los lectores que pueden venir aquí y ver novedades, interactuar con otros autores. Luego creo que salen ganando ambas partes, entonces bueno, yo creo que es algo muy importante y es un trabajo, sé que lleva mucho trabajo prepararlo, pero creo que es algo muy bonito. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, pues en especial al ayuntamiento. Gracias.